Bueno, muchísimas gracias por este momento de darnos a la alegría SARS, estando en tu pico, ¿no? Siendo que estás siendo top de ventas con el Profeta, sacás un nuevo libro que también va encaminado así, y además nos contás que va a salir la segunda parte del Profeta. Muchas gracias por darnos este tiempo, la verdad que agradecidísimos. Bueno, Mariano, para mí es un placer, de verdad, estar contigo y hacer este programa, esta grabación para la librería Ars. Y yo creo que es fundamental, además, que haya una perfecta coordinación y un perfecto entendimiento entre los libreros y los autores de libros. Estamos en el mismo barco y tenemos que remar, nunca mejor dicho, en la misma dirección, ¿no? Nosotros que estamos para lo que estamos, que es para evangelizar y para llevar, en este caso, la figura de Jesús de Nazaret allá donde no es conocida o es tergiversada, y también a los santos, con este nuevo libro de La cara oculta de los santos. Me encantó porque una de las cosas que yo veo, que me pareció lindísimo del libro, es que cuando elegiste los santos, los pusiste con un orden temporal, ¿no? Y esto, ¿por qué digo que es tan lindo? Porque al poner un orden temporal, ves también cómo la iglesia vivió dificultades, ¿verdad? Desde adentro y desde afuera, y cómo la iglesia triunfa en este mismo orden, ¿no? Evangelizar siempre. Sí, así es. Yo creo que es importante, ¿no? Ir a hacer esta evolución en la historia de la Iglesia de la mano de los santos, de una selección de 18 santos, en este caso, que yo he seleccionado porque me parecían más divergentes unos de otros, porque los santos, Mariano, a fin de cuentas, son personas de carne y hueso a las que no podemos poner en un pedestal porque tienen sus defectos y sus virtudes, como todo el mundo, pero que luchan por hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y eso exige, pues, muchas veces una persecución. Ojo, no por parte de la Iglesia, sino por algunas personas que pertenecen a la Iglesia. Claramente. Yo recuerdo el Padre Pío, por ejemplo, yo creo que es un paradigma, ¿no? De cómo le hicieron la vida imposible sus propios hermanos conventuales, cómo llegaron a colocarle incluso micrófonos en el confesionario, vulnerando el sigilo sacramental. ¿Y él qué hizo? Pues callar, acogerse a la oración, y demostró que la oración tiene un poder inmenso, porque todos y cada uno de sus perseguidores fueron pidiéndole perdón y confesándose con él. Y desde afuera, ¿no? Siempre, el mundo, como me pareció muy significativo, porque ayer me recordaba un compañero de Arts, ayer día de Fátima, me dijo, qué lindo para hablar de Juan Pablo II. Uf, qué persecución, ¿verdad? Qué fuerte. La verdad que Juan Pablo II, yo le tengo, Mariano, un cariño muy especial porque me toca familiarmente, no porque sea pariente de él. Bueno, sí soy pariente porque todos somos hermanos en Cristo, ¿no? Y a veces ese lazo es más fuerte que el lazo de la sangre. Pero te lo digo porque mi padre ofreció su vida por Juan Pablo II en el año 1981, cuando el Papa sufre un atentado en la Plaza San Pedro a manos del turco Ali Akka, y nosotros no sabíamos nada en la familia. No nos dijo nada ni siquiera mi madre, somos cuatro hermanos. Y, y cuando ya había fallecido él, le había dejado en un secreter bajo llave a mi madre todas las instrucciones, la póliza del seguro, la cuenta corriente, y vimos, mi madre y mis tres hermanos y yo, que había tenido la sangre fría mi padre de haber escrito su propia esquela sabiendo que iba a morir, con su propio epitafio, que decía así: hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, luchó siempre por hacer la voluntad de Dios. Pocas lágrimas y mucha oración que falta le hacen. Claro, cuando se celebra el funeral en la Basílica de San Miguel en Madrid, el director espiritual de mi padre le revela a mi madre que había ofrecido su vida por Juan Pablo II. Mi ¿No? padre fue operado de lo mismo que el Papa, el mismo día que el Papa, y murió. Y era un hombre joven y sano y fuerte.
que no había pisado la consulta de un médico en su vida. Bueno, al final se enteró Juan Pablo II, envió una carta a través del cardenal Trisic, un rosario para mi madre. Y bueno, te decía por eso, Mariano, que Juan Pablo II, que sale ahora a relucir en la cara oculta de los santos, y como tú muy bien decías, es un gran santo que fue muy perseguido, estuvo a punto de morir, no solo ya en 1981, sino que se planearon múltiples atentados contra su vida, uno de los cuales se filtró a través de los servicios secretos británicos, porque pretendían, semanas antes del atentado al IAK en el año 81, pretendían pinchar a Juan Pablo II con el llamado paraguas búlgaro, búlgaro que contiene, es como una especie Resina, de ¿no? aire, Dice el texto. ¿sí? Que contiene ricino, ¿no? Que es un veneno mortal con el cual habían asesinado en 1978 al disidente búlgaro y escritor, ¿no? Yevgeny Dimitrov, ¿no? Entonces querían hacer lo mismo con Juan Pablo II. Esto muy pocas personas lo saben, ¿no? Y sale ahora, como te digo, a relucir en la cara oculta de los santos, que es esa otra, cara B, ¿no? Esa otra imagen, esa intrahistoria que no aparece a menudo en las biografías. Me deja pensando en la contracara de lo que me dices de tu padre y cómo en el libro nos cuentas que el mismo médico pensaba que Juan Pablo no iba a sobrevivir, ¿no? Y que estando tan grave sobrevive y y tu papá, tu padre, siendo tan sano y bueno, ofreciendo también su vida, que me hace pensar, ¿no? Como estos misterios de Dios y que uno no sabe la vida espiritual atrás, ¿qué puede llevar? También el milagro, ¿no? De la mano que no permite que dispare, todo esto que está en el libro, que yo no tenía idea. La verdad que cuando lo leí me sorprendí muchísimo. Esas perlas que tiene el libro que nos hacen disfrutar y entender otras cosas que en la vida de los santos uno lo sabe en general, pero esas cosas preciosas que no conocemos. Así que me parece excelente. Te hago una pregunta. ¿Qué te inspiró, aparte del Espíritu Santo, ¿no? Pero qué te inspiró a escribir este libro? Porque claro, puedes haber escrito de otros santos, por supuesto, pero puedes haber escrito tantas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste escribir este libro? Principalmente, Mariano, porque quería acabar con el mito o la falsa leyenda de que los santos son perfectos cuando están en la tierra. Que yo sepa, los santos solo están en el cielo. Aquí en la tierra hay personas de carne y hueso. Fíjate tú, Mariano, el ejemplo de Pedro, el príncipe de los apóstoles. Cómo días después, y después de además de acompañar a Jesús en sus 3 años de predicación pública, le niega 3 veces, reniega de Jesús, esa roca firme sobre la que Jesús había edificado su iglesia. Pues ahí te das cuenta que el miedo es muy humano, que todos somos personas de carne y hueso. ¿Dónde estaban los apóstoles, a excepción de Juan, en el Calvario? Eran mujeres las que estaban al pie de la cruz, empezando por María de Nazaret, siguiendo por María de Cleofás o María Magdalena. Pero ellos habían huido muertos de miedo. Hacías alusión precisamente tú, Mariano, a la acción del Espíritu Santo a la hora de inspirarme a mí, ¿no? Pero es que hay un antes y un después. Es decir, en la vida de los apóstoles y en la vida de todos nosotros, porque sus vidas son extrapolables a las nuestras. Son espejos en las que nos podemos ver reflejados, que es otro de los motivos por los cuales yo quise hacer este libro, ¿no? Porque te das cuenta ahí de la hondura humana de cada uno de los apóstoles, de los santos, mejor dicho, cómo son tan distintos y cómo te puedes identificar más con uno que con otro. Siempre te va a servir, ¿no? Y hay ahí un hecho clave y es Pentecostés. Es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles después de la resurrección de Jesús, cuando marca un punto de inflexión. Hasta entonces son unos hombres cobardes que son incapaces de sobreponerse al miedo, pero a raíz de Pentecostés, y lo dice Jesús, ¿no? Dejad que venga el Espíritu Santo que verdaderamente os va a transformar, ¿no?
A partir de ahí, todos, a excepción, lógicamente, de Juan, que muere centenario en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis, o de Judas Iscariote, que se suicida en el campo de la sangre, los 10 restantes ofrecen su vida por Cristo, mueren mártires. Y eso no lo hacen porque sean muy valientes, sino porque tienen la fuerza del Espíritu Santo para estar a la altura de las circunstancias. ¿Cómo, cómo es tu trabajo de investigación? Porque veo que es muy profundo, ¿no? Imagino que viajas, bueno, el trabajo bibliográfico es impresionante. ¿Cómo funciona tu modus operandi? Bueno, mira, yo llevo muchos años publicando libros, llevo 30 años. Mm, Yo soy periodista, he estado Sí, sí. trabajando 30 años también en redacciones de periódicos y he aprendido mucho, entre otras cosas, la técnica del periodismo de investigación. Aunque he trabajado siempre en las secciones de economía de todas las publicaciones, he dirigido alguna publicación económica, pero siempre trataba de alguna manera de divulgar la economía, de hacerla digerible, algo que ya de por sí es arduo, a veces casi ininteligible, y entonces eso me ha servido de entrenamiento para, en una segunda fase como escritor, aplicar esa técnica de investigación periodística a la historia. Yo soy un apasionado de la historia. He publicado muchos libros de historia sobre la Guerra Civil Española, sobre los Borbones. He abundado en el género biográfico porque me interesan mucho las vidas de las personas con independencia de su credo político o religioso. Creo, estoy convencido de que de todas las personas siempre podemos aprender algo bueno. Y finalmente, esto va unido a un proceso vital, ¿no? Tiene una coherencia de vida. Hay un impasse en mi vida como personal primero y luego profesional. Por eso te hablo de esa coherencia, ¿no? Que es el 5 de agosto del año 2009, cuando yo, después de estar 15 años sin pisar un confesionario, mi vida da un vuelco y, bueno, por la oración hablábamos antes, ¿no? Creo firmemente en la comunión de los santos. Por todo lo que rezaron mis padres por mí, soy capaz de abrir mi corazón a Cristo sin condiciones. Y es ahí donde esos talentos que el Señor ha puesto en mí, como ha puesto otros en otras personas, decido ponerlos a su servicio. Y es ahí donde empiezo a publicar libros que pueden ayudar a los demás, o a dirigir y a escribir películas que pueden tocar el corazón de los espectadores. Y en ese sentido, sin perder rigor, todo lo contrario, afronto pues, libros mm, dirigidos a todos los públicos. Yo no escribo solo para los católicos o para los creyentes. Me interesa mucho llegar a aquellas personas que humanamente son extraordinarias, pero a quienes les falta aquello que es imprescindible para ser feliz, que es Dios. Y lo digo porque yo no toco de oído, porque es mi experiencia personal. Yo, como te decía, Mariano, he estado alejado muchos años de Dios, he estado viviendo en tinieblas y ahora vivo cerca de la luz. Lucho por hacer la voluntad de Dios, como decía mi padre en su epitafio. Y esa es la clave, ¿no? Y entonces me documento mucho, consulto archivos, hablo con mucha gente. eh, la figura de Jesús me apasiona de modo especial. Llevo 10 años investigándola. Históricamente me refiero, ¿no? El Jesús histórico, la historicidad de los evangelios, al margen de que yo estoy profundamente enamorado de él. Eh, y creo en ese sentido que las obras que hago guardan una coherencia. Por ejemplo, El Profeta, ¿no? El Profeta es una novela con un éxito desbordante que ha pillado de sorpresa por completo a Penguin Random House, hasta el punto de que tuvieron que trabajar en Navidad, porque no daban abasto. O sea, decían los libreros, no sé qué tiene este libro que nos lo quitan de las manos, decían así.
Sí, lo sabemos, lo ¿Y sabemos. cuál es el secreto del éxito? El secreto del éxito es, por supuesto, la inspiración, que todos sabemos, que las cosas no suceden por casualidad, sino por causalidad. Pero también es el hecho de que esa novela la podía haber escrito un buen escritor, documentándose históricamente en el siglo I, pero hubiera sido distinta, porque ese personaje, ese guardia pretoriano, ese Lucio Fedro, ese personaje de ficción que va a espiar a Jesús de Nazaret, de alguna manera es un trasunto literario mío. Es decir, yo he vivido esa experiencia y cuando vives esa experiencia dotas a la novela de una autenticidad. Es decir, las personas, claro, he recibido y sigo recibiendo mensajes, miles de mensajes, que por cierto, respondo a todos, las horas que me cuesten, robándole horas al sueño, pero son mensajes que verdaderamente a mí me desbordan, pero no me desbordan porque sean muchos, varianos, sino porque hay personas en un 70% no creyentes que han leído el profeta y que han Qué lindo. descubierto a Jesús. Y además, fíjate, te voy a contar una anécdota. He estado bueno, no he dado abasto en los últimos 6 meses, ¿no? O sea, tú fíjate, una novela que lleva 6 meses sin salir del top general de Amazon. Yo creo que hay muy pocos precedentes, si los hay. Siempre ya sabes que eso siempre está subiendo, bajando, algunos salen, otros suben, entran. Y, es increíble, ¿no? Cómo las personas. Estuve en Telecinco. Te iba a contar un programa que yo no sabía seguir, porque me iba a ver si me iba a meter en un circo, ¿no? Yo no veo la televisión. Y este es un programa que se llama Fiesta, un programa de prime time en Telecinco. Y bueno, tuve unas experiencias ahí con personas, que no voy a decir los nombres ni a qué se dedican, pero que se me echaron a llorar dos chicas de allí, porque estaban atravesando un momento mm, delicado en sus vidas y delante de mí cogieron el teléfono móvil y compraron el profeta en Amazon. Es Qué decir, lindo. están pasando cosas que es donde te das cuenta realmente por qué esa novela tenía que escribirse y por qué tenía que tener tanto éxito, entendiendo por éxito la transformación de muchos lectores que me escriben y que tienen deseos de ser mejores personas, lectores que no han pisado una iglesia en su vida y que lo van a hacer y que lo están haciendo. Y es ahí donde te das cuenta, ¿no? de la importancia no solo de escribir para los creyentes, sino sobre todo para los no creyentes, que humanamente, insisto, son personas maravillosas, pero que les falta lo que a mí me faltó durante 15 años, que fue el estar cerca de Dios. Qué lindo lo que dices, porque además es como que le llena de sentido a nuestra vocación, ¿no? O sea, todo hombre que cree en Jesús, su vocación primero es anunciarlo. Es como, entonces, eh, que Dios te haya llevado allí, ¿no? O sea, como escritor haya puesto tus dones para traer a aquellas personas que están afuera. Qué lindo. Y que lo podemos disfrutar también los que estamos adentro de la iglesia, ¿no? Y que la vivimos, pero se nota que este libro, al ser top de ventas, evidentemente no es para un público, solo un público católico, porque el público es diferente, la cantidad de gente. Así que la verdad que agradecidos por esto, por este anuncio del Evangelio. Te pregunto, porque me enteré que trabajás con tu familia, voy a salir un poco del libro, perdón, pero ¿qué se siente? ¿Cómo se vive? Qué lindo, ¿no? También es un testimonio. Pues es la verdad que es una maravilla, ¿no? El poder trabajar en familia evangelizando juntos con Paloma, con mi mujer, con nuestros hijos, Borja, 25 años, Inés, 24. Llevamos ya muchos años. Ellos han producido también 3 de las 7 películas que he dirigido, siendo muy jóvenes. Ahora tenemos nuestro canal de YouTube.
Refugio Zabala TV, donde, bueno, puedes encontrar muchos vídeos de testimonios, de conversiones, en fin. Y esto lo hacemos juntos porque desde ese 5 de agosto, te daba una fecha, Mariano, del año 2009, ese punto de inflexión en mi vida personal y mi vida espiritual y profesional, pues el Señor me hizo ver que si yo le decía que sí sin condiciones, me iba a dar el ciento por uno. No me iba a librar de los obstáculos, de los sinsabores, de los sufrimientos que todos tenemos, nadie se libra en mayor o menor medida, pero sí me iba a dar todo aquello que yo no podía comprar con dinero, ¿no? Que era una estabilidad familiar, una esposa que sin la cual yo no podría hacer nada, y unos hijos que vamos todos de la mano juntos en esta empresa familiar. Eh, son chicos, yo les llamo chicos, pero a mí siempre lo serán, de misa, comunión diaria, de rezo del Santo Rosario, y luego son chicos normales, que tienen su pandilla de amigos, que se lo pasan bien, que se divierten, que salen, eh, y que son felices realmente, ¿no? Porque se sienten cerca de Dios. Y eso es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es uno de los regalos que Jesús me hizo ese 5 de agosto del 2009 si yo me mantenía fiel. Esto no quiere decir que yo sea un santo, ¿no? Hablábamos de la cara oculta de los santos, ¿no? Soy una persona con mis miserias, pero bueno, hay ahora una diferencia sustancial, ¿no? Y es que lucho por hacer la voluntad de Dios, aunque muchas veces no lo consiga. Coincido en que es de serlo, es lo más lindo. Yo como padre y como esposo, digo, uno me abro el corazón así, saliendo un poco de él, que uno puede tenerlo todo, pero si tiene a Jesús en la vida y tiene a Jesús en la vida y tiene una familia que lo ama, ha ganado, ha triunfado, puedes tener todo lo que viene después es secundario, ¿no? Cualquier otro éxito es un regalo más de Dios, pero lo esencial es tener esa familia Me que te decía, ame. es la clave lo que estás diciendo, Mariano. Tienes toda la razón y además tú lo dices por experiencia también, porque eres padre de familia y esposo. Y es verdad, ¿eh? Pero fíjate, me dicen, ¿no? Mis editores, oye, si algún otro autor o algún autor hubiera tenido el éxito que tú estás teniendo con el profeta, pues a lo mejor actuaría o reaccionaría de otra manera, ¿no? Yo sigo siendo el mismo y tengo la gran ayuda de Paloma, de mi mujer, que me hace tener los pies sobre la tierra y darme cuenta de que el éxito, entre comillas, es efímero y que lo que realmente cuenta es lo que queda ahí, ¿no? Es decir, todo el bien que a través de un instrumento como es el profeta se está obrando en las almas, en tantas personas necesitadas de amor y de ser amadas, en una sociedad profundamente desesperanzada, donde se ha perdido la paz, ¿no? Y la esperanza en muchos casos. Entonces, tocar el corazón de las personas que lloren cuando están leyendo la novela, como yo lloré al escribirla también, ¿no? En los momentos, en los capítulos de la Pasión, pues todo eso te enriquece. O sea, es que eso es algo que al mismo tiempo te hace darte cuenta de que eres un instrumento, de que tú no eres el protagonista. Y eso te hace tener los pies también sobre la tierra, ¿no? Y darte cuenta que lo importante ahí es... Yo además también lo digo porque soy un corredor de fondo, ¿no? En el sentido de que llevo muchos años publicando libros, bueno, se han ido vendiendo, porque si no se hubieran vendido, evidentemente no me hubieran hecho más contratos las editoriales, que no son hermanitas de la caridad, precisamente, ¿no? Pero siempre he sido una persona constante, disciplinada, trabajadora, que jamás ha arrojado la toalla cuando he tenido tentaciones de hacerlo, como les ha sucedido a otros autores, ¿no? Que sí la arrojaron finalmente. Me he mantenido ahí, ¿no? Y he estado, pues, sobre todo el del año 2009, cerca de Dios, ¿no? Y todo eso, el Señor al final te lo paga con creces en el cielo, pero en la tierra también. Y yo así es como lo veo. Sigo siendo una persona normal.
hay personas que se extrañan, ¿no? De decir, oye, pero joder, ¿tú sabes lo que te está pasando? Digo, sí, algo maravilloso, por lo que tengo que dar gracias a Dios. Y además que lo estoy disfrutando mucho, estoy disfrutándolo mucho, porque sé que estas cosas solo pasan una vez en la vida. Y a partir de ahí, pues sigo trabajando, ¿no? En nuevos proyectos. Ahora, pues como sabes, estoy escribiendo la segunda parte del Profeta y, y es una locura, bendita locura, porque, porque no he parado, Mariano. Desde el año 2009 no he parado, no he tenido vacaciones, ni en verano, ni en Semana Santa, ni en Navidad, más allá de los días estrictamente festivos, ¿no? Pero, pero soy completamente feliz, ¿no? Porque he podido dirigir y escribir 7 películas, porque, bueno, luego yo también colaboro en medios de comunicación con Iker Jiménez, en Cuarto Milenio, escribo una página en La Razón todos los domingos, desde hace 14 años ya. Eh, Tengo el canal de YouTube donde hago entrevistas. Y ahora, bueno, pues me ha pillado una promoción descomunal del Profeta que incluso me impidió ir a la peluquería. Me decían, cuando estuve en San Jordi, en Barcelona, me decían, tú, claro, lo que quieres es parecerte a Jesús de Nazaret, todo es una puesta en escena, ¿no? Por tu novela. Y yo les decía, pues sí, tenéis razón, yo quiero parecerme a Jesús de Nazaret, pero por dentro, no por fuera. Y te lo digo de verdad, Mariano, no tuve tiempo material de ir a cortarme el pelo. Tenía, vamos, nunca lo he tenido tan largo, me llegaba casi hasta los hombros. Y ha sido, bueno, algo verdaderamente vertiginoso, pero sobre todo no ya por el cansancio, ¿no? Que supone estar presentando y firmando y de un lado para otro y de viajes sino sobre todo por los testimonios tan sobrecogedores de personas que Dios ha puesto en mi camino, que han leído el profeta y que les ha cambiado la vida. Y eso es algo que todavía no he logrado asimilar, ¿no? Y ahora pues estoy, como te digo, ahora metiéndome de nuevo en otra promoción de otro libro mientras estoy escribiendo la segunda parte del Profeta, ¿no? Es una bendita locura, doy gracias a Dios, como te puedes imaginar. Y tengo entendido que cuando escribías El Profeta, tuviste un momento, era muy riguroso, ¿no? Tu forma de escribir, estabas en un lugar ambientado, en un lugar específico. ¿Vas a hacer el mismo proceso? Porque fue muy arduo escribir El Profeta, ¿no? Tengo entendido, si no me equivoco. Lo estoy haciendo, de hecho, estoy ya escribiendo la segunda parte y, y es así, yo procuro siempre ser riguroso desde el punto de vista histórico, ¿no? En todo lo que hago y más tratándose en este caso ahora de otra novela histórica, donde hay que hilar muy fino, no solo ya con los personajes de ficción a la hora de construirlos y las tramas, sino también con los personajes históricos, retratarlos muy bien y eso es algo que supone un reto pero al mismo tiempo para mí una enorme satisfacción, ¿no? Yo me lo paso muy bien escribiendo. Es cierto que he hecho en falta el tiempo suficiente para leer. Antes leía más, pero ahora es que, claro, me paso entre la vida entre promociones y escribiendo, claro. Cuando tengo tiempo libre, pues aprovecho para ir escribiendo esta segunda parte que va a ser, eh, me dicen, mucho más fuerte que el profeta, que es algo que yo no podía ni siquiera soñar, ¿no? Imagino que todo el que compró El Profeta va a querer la segunda parte, así que sí, va a ser mucho trabajo y aparte también creo que va a ser otro éxito igual, rotundo. Te quiero hacer dos preguntas más que son más bien personales, si me permitís, por una cuestión de mi espiritualidad y, y- y otras cosas afines a mí. Primero, imagino que todo esto que me contás sobre la repercusión que tiene en el mundo mucha gente que no está en la iglesia, eh, tiene una repercusión espiritual. Imagino que estás muy acompañado espiritualmente, orando, rezando. Me explico, ¿no? Porque
es fuerte lo que estás generando. Y eso, ¿no? Eso es No sé, fundamental. Yo creo que ahí es una pregunta clave. Eh, el demonio existe, es un dogma de fe que está en los santos evangelios, no es un símbolo. Jesús es el primer exorcista de la historia. Y cuando tú le robas almas al demonio, eso no te sale gratis. Me lo decía el padre Gabriele Amorth cuando estuve con él en Roma, en su sala de exorcismos. Eh, y es así, es decir, si tú no estás bien pertrechado con los sacramentos, empezando por la confesión y siguiendo por la Eucaristía, por este orden, no la inversa, si tú no rezas el Santo Rosario cada día, si no llevas los sacramentales, es decir, yo llevo aquí, que se puede, no sé si se escucha, pero llevo artillería pesada, el Sagrado Corazón de Jesús, el Detente, la Cruz de San Benito, el Escapulario de la Virgen del Carmen, la Medalla del Arcángel San Miguel. Es decir, si no tienes digamos, esa coraza, mm, serías pasto de las llamas, nunca mejor dicho, ¿no? Porque para hacer esto tienes que ser, hablábamos antes de coherencia de vida. Es decir, no vale que tú digas una cosa y luego hagas otra distinta, ¿no? Tienes que predicar con el ejemplo. Y como tú muy bien dices, está muy bien visto eso, se están removiendo tantas almas con el profeta, por ejemplo, ahora con la cara oculta de los santos, que si tú no estás bien protegido, si tú no tienes un no directo con Dios, que es infinitamente poderoso, pues el otro te la jugaría una y otra vez. Y eso hay que ser muy consciente de no bajar nunca la guardia. José María, te agradezco muchísimo. Librería Sars está siempre ahí dispuesto para cuando quieras acompañarnos, venir a visitarnos. Bueno, estamos más que dispuestos y te agradecemos tu tiempo valiosísimo en este momento. Eh, Bueno, la verdad que yo estoy encantado, os doy las gracias a vosotros. A ver si algún día me paso por la librería, hacemos una firma ahí de ejemplares o lo que sea, Sería ¿eh? buenísimo. Y nos conocemos en persona, Mariano. Yo más que encantado.